Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta y gracias por siempre escucharnos y también por suscribirse a este canal. Hoy tenemos un episodio especial que vamos a estar dedicando a uno de los proyectos más interesantes de estos últimos años, dedicado al rescate del formato vinilo en Latinoamérica. Es decir, es un proyecto que desde hace unos años se ha dado a la tarea de escarbar en muchos rincones de Latinoamérica, bien sea colecciones privadas, antiguos sellos discográficos que ya no funcionan o depósitos de antiguas tiendas de discos, etcétera, y que poco a poco ha ido construyendo un catálogo verdaderamente notable, tanto en calidad como en cantidad. Es un proyecto que llevan adelante dos jóvenes, Manuel Díaz y Osmer Romero. El proyecto nació de la mente inquieta de dos universitarios, de ellos dos, cuando todavía estudiaban en la universidad, y poco a poco ha ido creciendo a tal punto que hay dos centros de operaciones. El primero de ellos, donde nació el proyecto, en Caracas, y el otro en Los Ángeles. Los invito a visitar su base de datos en la plataforma Discogs, donde siempre están ofreciendo a la venta títulos de todo tipo, ligados por supuesto con la cultura latinoamericana. Un catálogo verdaderamente impresionante que ha pasado de unas pocas decenas a unos cuantos miles de discos. Se presentan también en ferias de discos en California y, en fin, tanto Manuel Díaz como Osmer Romero le han dado vida y han redondeado y siguen creciendo a un proyecto maravilloso. Vamos a conversar con Osmer Romero, él en Los Ángeles y yo en Madrid, sobre este fabuloso proyecto que va a ser la primera conversación que vamos a tener de varias en los próximos meses con personajes ligados de una u otra forma al rescate de la música latinoamericana, bien sea como es el caso del Marchante con LPs, vinilos ya editados durante mucho tiempo, muchas décadas, como otros que se han dado a la tarea a reeditar algunos títulos emblemáticos, o también aquellos que se dedican a editar nuevo material o un combinado de ambos. Pero hoy, aquí en nuestras crónicas calidoscópicas que presenta revista ladosis.com, vamos a ahondar en el proyecto de El Marchante. Los invito también a visitar su canal en YouTube, link aquí abajo, y también su canal en Instagram. Acompáñenme. Bueno, aquí estamos con Osmar Romero, uno de los cabecillas de este proyecto maravilloso llamado El Marchante. Vamos a conversar con él sobre el origen, el desarrollo, el norte que tiene este proyecto que todo coleccionista de música, todo melómano debe conocer, porque de verdad no hay muchos proyectos así, y desde hace ya unos años que yo le vengo siguiendo la pista, me he ido cautivando por
cada nuevo post, cada nueva información, cada nuevo disco que se muestra en las redes sociales. Y quisiera comenzar por dar a conocer a todos aquellos que no saben ni qué es el marchante, ni de qué va, cómo nació, cuándo y cómo nació este proyecto. Hola Juan Carlos, bueno, primero decirte gracias por la invitación. Para mí, para nosotros desde el Proyecto del Marchante es un honor hablar contigo. Y bueno, digamos que tanto tu trabajo con el proyecto de la dosis para nosotros es también inspiración para todo lo que hacemos, ¿no? Es como el cariño especial que se le tiene a la música, que se le tiene a la historia de la música. Y, y bueno, este proyecto en realidad nació como un hobby, digamos, universitario, si se pudiese decir, con Manuel Díaz, mi persona y Manuel Díaz. Estábamos estudiando en la universidad y bueno, él tenía una idea de compra y venta de libros, era como un hobby, ¿no? Estudiábamos en la universidad y comprábamos libros usados debajo del puente y los vendíamos. Y este negocio fue como, digamos que creciendo un poquitico, pero era un hobby, ¿no? ¿En qué Eh, universidad? Perdón. en la Universidad Central de Venezuela. Y, y bueno, luego de esto empezamos a intentar vender online por Mercado Libre y este tipo de plataformas, pero sobre todo con personas, ¿sabes? Profesores, etcétera. Y esto evolucionó, como por supuesto estamos debajo del puente, también veíamos los discos de vinilo y dijimos un día como, coño, vamos a comprar a ver qué pasa. No, primero compramos para nosotros y después así como, bueno, vamos a intentar vender esto a ver qué pasa. Esto sucede hace 5 o 6 años y por supuesto coincide con la explosión eh, del, del, del disco de vinilo, ¿no? La explosión de la moda que hay hoy en día, El regreso triunfal. el regreso triunfal del formato, bueno, que luego podemos hablar como sí, de lo que esto implica. Hay mucho debate también en cuanto a calidades, etcétera, pero al fin de cuentas empezamos a comprar estos discos de vinilo y esto se transformó ya más en un negocio, un pequeñito negocio, bueno, hasta que tuvimos muchísimos, nos volvimos locos comprando y cada vez como que nos apasionaba más. Fue también un redescubrimiento para nosotros de música que nosotros por supuesto no vivimos porque nosotros somos de la década, nacimos en la década de los 90, entonces todos estos discos significaban para nosotros una historia que quizás no conocíamos tan bien, ¿no? Discos editados en los años 60, 70, 80 e inclusive discos editados en los años 50. Vamos, te detengo un momento porque esta parte es muy importante y muy interesante. Eh, Siendo ustedes de los 90, eh, obviamente llegaron al mundo cuando el formato CD o el disco compacto estaba en su gran apogeo y el vinilo estaba prácticamente desaparecido. Hubo muchísima gente que salió de sus colecciones, incluso las dejó abajo en su edificio para que el aseo urbano se las llevara. Eh, y es paradójico el hecho de que ustedes se hayan interesado por el formato vinilo y hayan tenido digamos, una especie de avalancha de compras. Ahora vamos a hablar de eso. En Venezuela, bueno, me imagino que en Venezuela y en otros lugares, ¿no? En otros países. Exacto, sí, también hemos tenido la oportunidad de, bueno, de comprar ya ahorita, en la actualidad, discos en México, en Argentina, en Colombia, Ajá. distintas producciones, pero Y sobre todo en Venezuela. ese comienzo, cuando Pero en ese empiezan a comienzo, buscar, ¿cómo buscan, con qué criterio empiezan a armar esa colección? En qué lugares, en qué rincones buscan y con quién se asesoran? Si es que se asesoraron con personas para llegar a encontrar muchas de las joyas que publican en el Instagram, en redes.
Bueno, al principio, si te soy sincero, fue bastante intuitivo, no nos asesoramos para nada, compramos discos súper rayados, discos que quizás no estaban en la mejor condición, lo compramos solo como para intentar, fue algo, sabes, como muy, muy intuitivo. Después es que, bueno, la gente como familiares nos fueron diciendo, ah, no, mira, esto se limpia así, esto se hace así, y ahí fue que le fuimos dando la vuelta, ¿no? Pero creo que el encuentro con el formato del LP, del vinilo, para nosotros fue impresionante porque nosotros no teníamos quizás ese registro sonoro de escucharlo en la casa porque éramos Ujú. muy chiquitos. El Entonces, claro, ritual. ese ritual y la calidez del sonido. Entonces recuerdo que, no sé si era un disco de Roberto Carlos en vivo en Caracas o un disco de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, pero recuerdo la primera vez que, bueno, compramos un tocadisco que no era ni el mejor, unas cornetas que no eran ni las mejores tampoco, pero cuando pusimos el disco nos quedamos como sentados y lo escuchamos completo y solamente yo me paré es para darle la vuelta al disco porque estábamos, oye, esto es otra cosa, esto es muy distinto de lo que nosotros quizás habíamos vivido antes. Por supuesto, nosotros nacimos cuando el CD está en su apogeo, después hace 5 años igualito existía la música, ¿sabes? En MP3 y Sí, hasta sí, en claro, plataformas claro. digitales, en YouTube, entonces ese era lo que más conocíamos, pero aquí se da la oportunidad de tener un formato que es físico y yo tengo una teoría de que, bueno, con un objeto físico es mucho más fácil generar una memoria, ¿no? Es Sí, mucho más fácil relacionarte. Y creo que ese es el fenómeno también totalmente. con gente joven como nosotros, e inclusive mucho más joven que nosotros, o sea, de gente de 20 años o menos, que encuentran también, se están reenamorando de este formato por esa misma razón. Pero al principio, como te digo, fue muy intuitivo y creo que ese primer día que pusimos el disco dijimos, oye, aquí hay otra cosa, esto es algo bien especial que nosotros no tenemos y que yo creo que vale la pena seguir investigando. Al principio, por supuesto, fuimos debajo del puente de las Fuerzas Armadas, en la Avenida Urdaneta. Fuimos a la pulpería del libro, recuerdo, en Sabana Grande, que ahí tenían una pulpería. Habría que, te interrumpo porque me gustaría hacer un inciso para aquellos que no conozcan qué significa el puente, debajo del puente. Es el nombre de una canción de Ariel Roth, por cierto. Es un puente, es una avenida importante de Caracas que tiene una parte en la cual hay vendedores de libros y de discos, de vinilos usados desde hace mucho tiempo y donde durante mucho tiempo se conseguían auténticas joyas en todos los géneros. Entonces, ese lugar al aire libre, junto con algunas otras tienditas, pues se convirtieron en reductos para conseguir vinilos cuando ya el vinilo había pasado de moda. Entonces, es importante porque a lo mejor mucha gente que nos va a escuchar no ha vivido en Caracas y a lo mejor ni siquiera en Venezuela. Entonces es importante hacer este inciso para hacerlo porque muchos melómanos fuimos al puente de las Fuerzas Armadas buscando así joyas perdidas, ¿no? También bueno, en la plaza, cerca de la Plaza La Concordia, en la Avenida Lecuna. Ujú. Sí, son varios sitios, pero sí, y esto es gracioso porque también son los mismos sitios que existen en cada ciudad latinoamericana, ¿no? Sí, sí, Hay un sí. sitio como ese también en Bogotá, bueno, en las ciudades más importantes de Colombia, En en México, en Argentina, Lima. En México, imagínate, desde Tepito hasta, o sea, hay muchísimos lugares Ujú. por el estilo. Y bueno, a nosotros nos cautivó todo este mundo bueno, de comprar los vinilos, escucharlos, luego, bueno, restaurarlos también, ¿sabes? Buscar la forma de cómo hacer para que se vean mejor. Y bueno, esto por supuesto se transformó en un negocio que fue creciendo. La situación, nosotros somos, bueno, como ya saben, de Caracas, Venezuela, pero la situación, bueno, hace unos 3, 4 años estaba bastante difícil para personas que tenían, digamos, pequeños negocios. Para Totalmente. nosotros fue insostenible.
Y bueno, yo aproveché una oferta laboral que me hicieron desde California en el área audiovisual. Yo trabajo en el área de postproducción. eh, bueno, para venirme. Ahora resido aquí en el estado de California, al sur del estado de California, en Los Ángeles. Y bueno, y aprovecho y hago el experimento de traerme un container full de discos, o sea, como con 40.000 discos. Y Una loquera, te debe haber significado, bueno, además de una preocupación, una buena plata para mudar tanto sí, disco, ¿no? fue mucho más de lo que nosotros pensábamos, o sea, de lo presupuestado inclusive, fue pero creo que más allá del dinero, porque al fin y al cabo fue una inversión, creo que lo que más costó fue el tema del esfuerzo burocrático. No es para nada común, es muy común, bueno, los productos que vienen que van de Estados Unidos, de Venezuela a Estados Unidos, que vienen para acá, pero no es para nada común gente en Venezuela enviando para acá, para Estados Unidos. Y una eh, cantidad semejante, son de palabras discos de mayores, vinil. ¿no? Era muy, muy raro y era muy difícil tanto desde en el puerto de La Guaira como, bueno, cuando pasa por el canal de Panamá Sí, como eso te iba a preguntar en la aduana, en La Guaira. es, Pa- es, ¿Cómo es fue difícil, ese proceso? O sea, es difícil, es difícil. Ahí es todo un mundo, pues el mundo de que, bueno, habrá gente que lo vive todos los días, pero nosotros que venimos quizás del mundo de las artes, de las letras, para nosotros era como no, no, bastante no. distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados y bueno, o sea, oye, desde lidiar con, ¿sabes? Como es como una jerarquía, entonces de lidiar con el tipo que, no sé, que está atendiendo en una parte hasta lidiar con otro tipo que se encarga, bueno, de las verificaciones, pero en fin, luego de que pasó todo eso, de la burocracia allá como aquí también, ¿no? De la revisión, inspección, ¿qué es esto? Quizás ahorita no sé si el comercio haya cambiado, pero en ese momento, no era tan común, en ese momento tan crítico y bueno, había mucha inspección, mucha burocracia. Después de eso, bueno, la buena noticia de que llegaron los discos y empezar a trabajar con ellos, empezar a armar la tienda aquí en Estados Unidos online. Esperamos pronto, bueno, en algún momento establecer la tienda física, pero por los momentos es online. Y bueno, hasta ahora ha seguido creciendo. La tienda es a través de Discogs o tienen También en otra eBay, plataforma también en eBay, algo de eBay, también en en eBay. Discogs y bueno, y por supuesto, sobre todo gente en particulares, clientes fijos también que tenemos, vendemos también a veces como al mayor, ¿no? A tiendas de música. Eh, pero bueno, después de eso ha seguido creciendo cada día, gracias a Dios, bueno, ha ido mejorando y... Pero ahora, Ajá. espera, detente. Para llevarse 40.000 discos desde Venezuela significa que tuvieron un periodo de, no sé, de varios años, escarbando, buscando eh, por todos lados, ¿no? Yo me imagino que tiendas que a lo mejor cerraron y dejaron sus depósitos, discográficas que dejaron de lanzar discos, pero seguían manteniendo eh, discos en sus depósitos. No sé, gente que se quedó con una colección y no le interesaba tenerla. ¿De dónde salieron 40.000 discos para ustedes que no tenían discos? Sí, no, y de hecho más, porque en Venezuela quedan más, en Venezuela podrían quedar como unos 100.000 o más o menos por ahí va la cifra. Sí, yo creo que, bueno, eso, han habido una que otra compra grande, ¿no? Que hemos podido hacer, como tú dices, como discográficas o sí, o distribuidoras inclusive, ¿no? Ujú. Hicimos una en Apure que fue grande, o fue Barinas, no recuerdo, un estado del llano que fue bien grande o Guanare, en portuguesa. La verdad no recuerdo, pero han habido unas tres que han sido grandes, pero la verdad, si te soy sincero, hubo una época, o por lo menos 2 o 3 años, que nosotros casi que comprábamos todos los días.
y tratábamos de vender solamente y todo Pero, el dinero. ¿y cómo compraban? O sea, ¿iban físicamente a los sitios? Ah, ajá, bueno, te digo más o menos cómo lo hacíamos. Nosotros pegábamos avisos al principio era por internet, después, bueno, pegábamos avisos en la calle y luego, bueno, inclusive no sé si intentamos un periodo con el periódico y después el boca a boca hizo bueno, que cada vez más gente nos escribiera, pero como te digo, nosotros teníamos nuestros trabajos también aparte, ¿no? Y casi todo el dinero que ingresaba a la tienda era para reinvertirlo. Entonces fue mucho trabajo, muchísimo trabajo todos los días, como te digo, comprando y todo lo que podíamos percibir de dinero, inclusive del nuestro, para seguir comprando. Y de ahí, bueno, es que se hizo como toda la colección. Y como te digo también, al principio no teníamos con mucho criterio y muchos discos que tenemos que quizás no tienen un valor comercial Ujú. per se, pero muchos tienen un valor simbólico muy importante, Claro, ¿no? claro. Que quizás no tienen la demanda, ¿sabes? La música, por ejemplo, tradicional venezolana, quizás no tiene la demanda de la salsa o del rock, Ujú. pero hay cosas que, bueno, que son increíbles, que no están en ninguna plataforma digital, que no están en ningún, eh, exacto, que no Me como imagino que rastro. muchas, porque hay muchísima música hecha en Venezuela y en Latinoamérica que permanece todavía al margen de la digitalización y de las Y de, plataformas digitales conocidas. Muchas. Sí, muchísimo y cosas de muchísimo valor. Y eso lo conecto entonces como te digo, como para continuar con lo que ha sido el marchante, la tienda ha estado, bueno, digamos que paso a paso, bueno, creciendo poquito a poco. Y hoy en día, bueno, somos la tienda online en Estados Unidos más grande de música especializada en música latina, la única especializada en música venezolana aquí en Estados Unidos. Y, y justo durante la pandemia, coincidiendo cuando empezó la pandemia, yo estaba, bueno, en la casa y bueno, conjunto con mi socio empezamos a ver cómo dábamos de vuelta todo lo aprendido, todo lo ganado, sobre todo en conocimiento, y la forma que encontramos para dar de vuelta todo esto que habíamos vivido con el proyecto de la tienda era, bueno, hacer contenido en las redes sociales, que además se conecta un poco con mi trabajo, ¿no? Como dentro del mundo del cine. Y creamos este canal de YouTube, bueno, un Instagram también, unas redes Ujú. sociales para darle vida bueno, a la colección, ¿no? que tenemos. Y es para dar de vuelta quizás todo lo que hemos recibido. Y tenemos varios formatos donde hacemos eso, recuperamos quizás vinilos, ¿no? O sacamos a la luz vinilos que de una u otra forma no, quizás desaparecerían en el tiempo. Sí. Entonces es más o menos eso lo Han tenido algún tipo de problema al publicar música en YouTube o en redes sociales con derechos de autor? Porque Sí, sí, En YouTube hay unos algoritmos que son verdaderamente salvajes. O sea, uno pone sí, 20 segundos de cualquier cosa e inmediatamente te dicen que estás violando los derechos de autor, así sea con fines didácticos, con fines pedagógicos o de divulgación, que a mí me pasa muchísimo. Entonces sí. te lo pregunto porque, claro, yo a veces me lo pregunto cada vez que veo un nuevo disco del Marchante, digo, bueno, a lo mejor este jamás ha sonado en internet, pero a lo mejor otro sí, ¿no? Sí, bueno, sí hemos tenido inconvenientes, pero en su mayoría como muchos son discos que no están, que digamos que fueron de muy poco tiraje Uh -huh. o que son discos también inclusive que no, exacto, como te digo, no está en ninguna plataforma, nadie se dio a la tarea, ¿no? de recuperar estos trabajos, ninguna empresa ni pública ni privada en Venezuela, por ejemplo, se dio a la tarea, e inclusive en otros países, entonces no ha habido como mucho inconveniente. Ahora, el problema que hemos tenido, lo hemos tenido ya cuando hacemos como vinyl sets de música más actual, ¿no? O de música más famosa, no más actual. Por ejemplo, con Claro. uno recientemente de merengue que hicimos, tuvimos un problema con el disco, por ejemplo,
de Fernandito Villalona, donde está la Ujú. canción Cama y Mesa, por decirte un ejemplo, Sí. que como los derechos está entre UMG, Dito, Fania, no sé, tiene como un revoltijo ahí de derechos. Me imagino que ellos lo que dicen es, bueno, cualquier cosa que se suba a YouTube, por decir un ejemplo, bueno, hay que bajarla, así sea con estos fines pedagógicos o con estos fines, buenos, de entretenimiento. Pero más allá de eso, creo que el proyecto del Marchante, más allá de los vinyl sets que nosotros realizamos, que Ujú. por cierto por ahí vienen varios buenos, incluyendo uno, o incluyendo dos seriados de la historia del rock y de la historia de la salsa en De eso, Venezuela. de eso te voy a preguntar, De eso podemos hablar un entre poquito otras más cosas. adelante. Así es, pero bueno, sí, más allá de esos pequeños inconvenientes que hemos tenido es muy poco, creo que más bien la respuesta de músicos, inclusive de los mismos músicos que hicieron el LP en cuestión, más bien ha sido muy positiva. Recuerdo que subimos un disco de un LP de salsa. De una japonesa que vivió un tiempo en Venezuela y después ahorita vive en Australia y nos escribió nosotros la logramos conseguir por Instagram, la etiquetamos y más bien nos escribió como, oye, yo no sabía que eso se seguía escuchando, muchísimas gracias por subirlo. Músicos que participaron en esa grabación, hay un argentino que también vive en Venezuela, un contrabajista bueno, que participó de esa grabación y nos escribió también. Entonces, siempre la respuesta creo que ha sido en su mayoría positiva, porque por supuesto esto es un proyecto sin fines de lucro, es un proyecto, digamos que sí, pues es dar a cambio lo que nos... Es un proyecto, te pregunto, a ver, es un proyecto evidentemente romántico, Sí, eh, no sé si llamarlo filantrópico, porque tiene un poco ese romanticismo a veces se convierte en filantropía cuando haces un trabajo con mucha pasión, mucho amor, mucha dedicación, que al final impacta a mucha gente, pero que a lo mejor no te retribuye económicamente lo suficiente, pero tú quedas contento por lo que estás haciendo. Creo que el marchante lo percibe un poco por ahí, ¿no? O sea, y yo creo que esa búsqueda de tanto material, de tesoros perdidos, etcétera, obedece un poco a esa pasión, a esa filantropía que muchos melómanos coleccionistas tenemos, ¿no? sí, y que muchos también no tienen, que muchos tenemos y otros no Sí, tanto, claro, por supuesto, por que, supuesto. que, pero sí, 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 sí creo, no sé si todavía podríamos llamarnos a nosotros mismos un proyecto filantrópico, pero sí, sí es un proyecto muy romántico, muy soñador en ese sentido. Y sí creemos que nosotros lo hacemos porque no vemos que mucha gente lo esté haciendo, básicamente. Y es bajo el principio de si nadie lo está haciendo, bueno, hazlo tú. Yo diría que, a ver, tú me imagino que lo conoces, el proyecto de Gladys Palmera, que es Ay, un proyecto claro, no es un proyecto de comercial, sino es un proyecto de clasificación, de memoria histórica de la música latinoamericana con por supuesto, una eh, colección de discos, la colección Gladys Palmera, tremenda, ¿no? O sí, la sea, más grande de música afrocaribeña y sí. quizás de música latina del mundo. Ellos de hecho nos han comprado varios discos a Ay, nosotros imagínate. Sí, y sí, si sí. no, son un punto de referencia. Bueno, yo invito a la gente a que visite el proyecto de Gladys Palmera porque es un proyecto increíble que Sí. por supuesto las dimensiones son bien distintas con el Marchante. El Marchante es algo un poquito más chiquito y que Yo tengo entre mis asignaturas pendientes es ir sí, a sí. conocer lo que no me queda muy lejos de donde yo vivo. Me queda en Oye, ruta. Solo ahí tengo tienes que que coordinar grabar esa. algo, tomar Sí, algunas sí. fotos. No, Oye, pero sí, por supuesto, eso es un proyecto que o sea, hay que ir a conocerlo, pues eso es como un museo. sí, Prácticamente. O sea, sí, mira, no, te quiero preguntar varias cosas interesantes. Dentro de toda esa búsqueda, dentro de ese gran conglomerado de discos, eh, ¿qué discos, nómbrame algunos discos
que hayan sido no solamente sorpresas, sino que hayas descubierto que son unos discos verdaderamente valiosos? Y no digo valiosos solo en el aspecto económico, sino valiosos desde el punto de vista artístico. ¿Qué joyas hay ahí en la colección del Marchante? Bueno, las joyas yo creo que siempre están llegando y saliendo, ¿no? Pero dentro de lo que hemos podido descubrir, ¿no? Y con el tiempo fue, bueno, uno de los discos, sobre todo un sello. Hay un sello disquero que se llama Sello Verde. Ese sello, oye, tiene material increíble, y creo que fue un sello muy efímero, creo que duró, no sé si menos de una década en Venezuela y editaron a principios de los años 60, mucha salsa y mucho rock y muchas cosas muy interesantes. Hay un disco, por ejemplo, que tuvimos que se llama Los Supremos, que es un disco de alto valor artístico, pero también de alto valor monetario, Ujú. bueno, que se vende por encima de los $1000, y que es una joya total. Por supuesto, así como ese, o sea, eso lo hemos conseguido una sola vez, imagínate, en todo el tiempo que tenemos trabajando y que tenemos trabajando duro. Entonces son joyas bien difíciles de conseguir, eh, pero que ese disco es increíble y de hecho bueno, compartimos un par de canciones en el canal de YouTube del Marchante, que bueno, mientras escuchan esta entrevista vayan para allá y suscríbanse también para que si les gusta lo que escuchan, ¿no? Pero ese es un disco. Hay otro disco, oye, que digamos que no es una rareza, que digamos que aunque bueno, no sea el más barato, tampoco es el más caro, pero que es de un alto valor artístico para nosotros, el disco de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, un disco que marca un antes y un después para nosotros en la música latinoamericana. Y, y, y sí, es un disco increíble, en verdad, como está, tiene los inserts, es un disco doble solapa, Ujú. ¿no? Eh, y es un disco que para nosotros es muy importante. Ahora, de cosas que hemos descubierto que quizás no conocíamos, y que yo sé que seguramente tú y todos los rockeros melómanos conocían, pero que nosotros no conocíamos, valga la redundancia, y nos gustó muchísimo. Por ejemplo, fue el grupo Pan. eh, Claro, el del es 1970, ¿no? Donde tocaban en increíble. Quintero. Es una cosa, a nosotros, por ejemplo, a mí me voló los tapones cuando escuché eso. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es Sí, algo muy, es un rock, esto sí es rock de Latinoamérica, sí, 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 porque no estamos copiando, no, en la onda de esa explosión que el año previo había tenido Santana. Ahí exacto, hubo una serie de grupos por muchos países de Latinoamérica que se montaron en ese tren del rock latino y Pan fue uno de los mejores, sin duda. no, es increíble en verdad, es totalmente increíble y bueno, si te soy sincero, oye, con salsa, en cuanto a la salsa hemos descubierto también otras cosas. En ese mismo sello verde está también Septeto Caribe, es otro grupo de salsa, además el de Los Supremos, muy cotizado, una joya muy grande de, digamos, de la música en Venezuela. Hemos Conseguimos también un disco de cubano, de, de una cantante llamada La Freddy, que aparece como personaje en la novela de Guillermo Cabrera Infante, Ujú. Tres Tristes Tigres, que es un clásico de la literatura latinoamericana. Y es un disco increíble, su música es un bolero como avasallante, con una voz muy gruesa. Ella murió justo después de que saque ese primer disco, que estaba haciendo una gira, creo bueno, que pasó por Venezuela, después estuvo que en México, Estados Unidos, y no sé si muere en Puerto Rico, no estoy seguro, pero bueno, ese disco es otra joya que hemos conseguido increíble dentro de la colección. Y bueno, esos son los que hasta ahorita se me vienen a Hay, la mente. hay, hay algunos, me imagino que debe haber muchos, pero hay algunos discos que no hayan podido conseguir y que tengan ahí en la lista de pendientes. Sí, sí, ese sello verde que te digo, que, oye, hay muchos discos que no he podido conseguir porque son muy difíciles de conseguir. Sí, que sí, el superconjunto Bellamar, creo que es uno oye,
que imagínate, ojalá lo consigamos algún día. Eh, Oye, hay muchos discos que no hemos tenido. El del grupo Pan lo hemos tenido una sola vez, lo vendimos y bueno, ya no apareció más nunca. Ese es otro disco que nos encantaría tener ya para nosotros, pero si te soy sincero, nosotros no tenemos, la colección que yo tengo no es muy grande tampoco, es de unos cuantos discos, nosotros nos quedamos La con los tuya discos. personal. Sí, la de nosotros, o la del Marchante inclusive, pues porque el Marchante es una tienda, ¿no? Entonces, Ujú. siempre están llegando y saliendo discos, pero nos quedamos es con discos firmados. Ahí sí Ya. no, cuando están firmados, ahí sí, o descubrimos que están firmados, ahí sí nos los quedamos. Ahí hay uno de la Sonora Matancera con firma de Celia Cruz y de todos los Ah, integrantes. bueno. Hay Simón Díaz, de Oscar de León. Esos discos sí también son interesantes. E inclusive hay discos que sobrepasan el valor, digamos, simbólico o económico cuando tienen un valor un poco más personal y que a veces son como cómicos. He encontrado discos, hay un disco que me recuerdo que encontré que tenía como un, un guante de boxeo, era un disco variado, ¿no? Pero tenía un guante de boxeo y en la dedicatoria decía algo como: para ti, Mario, que me engañaste, más nunca te contactes conmigo, algo así. Yo lo leí, imagínate, risa y risa, y así hemos encontrado muchas cosas muy curiosas, muy curiosas. ¿Han pensado en convertir o en abrir un nuevo canal o sí, una nueva actividad reeditando algunos discos? ¿Lo han Sí, pensado? sí, lo hemos pensado y de hecho hemos hablado con los amigos de Olindo Records, no Ujú. sé si los conoces. Sí, los conozco. Y bueno, recuerdo que el año pasado, bueno, hablamos con ellos, Sí, ellos asesoramos. reeditaron el disco de Jerry Whale, de Message, por Y ejemplo. está increíble Sí, ese disco. Y sí, han editado tanto música actual como eso, como por ejemplo ese que es de los años 70 si no me equivoco, 71. 71. Y es un disco bien psicodélico, bien, bien, Sí, bien, el bien bueno. funk, rock, jazz que se manejaban en ese tiempo. Entonces sí hemos estado estudiando la posibilidad, pero hasta ahora, oye, hemos estado más concentrados en la tienda Ujú. y creo que el primer objetivo es el de establecer la tienda física y luego ver cómo hacemos para editar música, no solo de antes, sino de ¿Y ahora. esa Ahorita, tienda física en dónde? En Los Ángeles. sí, 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 una tienda física, quizás en Los Ángeles o en los alrededores, o en Long Claro, Beach, claro, claro. o alguno de los lugares de los alrededores, porque bueno, como sabes bien, hay mucha población latina aquí y Sí. mucha demanda también de música, no solo caribeña, sino bueno, también de Centroamérica, ¿no? De México, de Guatemala, Honduras, y bueno, por ahí hay otro tipo de música también bastante interesante. Y en la página de Discogs, que me imagino que es la principal plataforma de venta del marchante, ¿de dónde vienen principalmente los clientes? Los más interesados, ¿de dónde son? De Estados Unidos la mayoría, y en Estados Unidos, bueno, de las tres ciudades, de California, de Nueva York y de Florida. Son como los tres principales, pero es curioso también, podemos mencionar que en cuanto a la salsa y salsa sobre todo rara, Japón es un país importante. España también es un país en los que tenemos clientes. Eh, pero sí, nos parece curioso que Japón con la música latina, sobre todo Ujú. la música como Interesante. bien rara de conseguir, hay muy buenos coleccionistas, les gusta comprarlo como en muy buen estado. eh, y inclusive en Latinoamérica también, en Chile, hay una demanda de música por decirte, inclusive de José Luis Rodríguez o de música, ¿sabes? De pop, Franco De Vita, hay demanda de ese tipo de discos porque creo que en esa época no llegaban muchos vinilos
para Chile y bueno, ahorita me imagino que el furor de esta de este nuevo renacimiento del vinilo, bueno, ellos ahora como que quieren Ujú. toda esa música que quizás no les era tan fácil de escuchar. Pero sí, esos son, más que todo, es aquí en Estados Unidos nuestra principal clientela de aquí, por supuesto, de Estados Unidos, de Venezuela, que también hay Ujú. una pequeña tienda online allá. Eh, la clientela creo que podría estar entre España, Europa principalmente, España, Alemania, también Chile otra vez. Sí, por ahí van Francia, por ahí van Qué los tiros. bien. Mira, y coméntame del tema de los discos del rock venezolano. ¿Qué Oye, joyas bueno, hay ahí? ¿Qué cosas hay ahí? oye, déjame, te voy a poner aquí y voy a buscarlos aquí rapidito. La idea es, ajá, ya de vuelta con ustedes, pero la idea es hacer un seriado, ¿no? De este año, sobre todo, se lo queremos dedicar bastante digamos, a Venezuela. Hemos estado compartiendo discos de varias partes de México, de Argentina, de Colombia y de Venezuela, pero este año queremos hacer ese especial énfasis y queremos hacer un seriado del rock en Venezuela, porque bueno, hicimos como una pequeña encuesta el año pasado y la mayoría de la gente nos dijo que lo que querían escuchar era rock. Entonces vamos a hacer 4 vinyl sets, uno por cada década, tratando de pasearnos por el rock en Venezuela de una forma muy Cuando subjetiva. dices cuatro, que empezando en los 60, 60, 70, Exacto, 80 y entonces 90. Entonces el primero es en los 60. Aquí tenemos, por ejemplo, este disco de los grandes éxitos de los 007. También hay por acá, tenemos los Impala del Ujú. 66. Y por supuesto déjame, este Eh, que es un clásico. Sí, las eh, experiencias psicotomiméticas. Ese es el volumen uno, ¿no? exacto, este es el volumen uno de los dos que hicieron. Y por ejemplo, ahí esos son tres bueno, de los 10 discos que vamos a estar compartiendo en ese vinyl set de los años 60, del rock venezolano de los años Ujú. 60. Y ahí haremos también lo mismo con la salsa, de pasearnos desde los años 60, Qué 70, bueno. 80, 90, y podemos ver como la evolución del género en un país que no solo dio mucha música, sino que sigue dando mucha música y que creo que es importante resaltar. ¿Por qué? Digo yo, porque, oye, en Argentina hay muchísima gente dedicada al Ujú. rock, a la música en Argentina, a la historia de la música argentina, lo mismo en Brasil, lo mismo en Colombia, lo mismo en México, pero quizás en Venezuela no sé si nosotros lo hacemos, digamos, porque estamos Mi- también, bueno, en otras Yo, cosas. yo, yo, yo creo que una de las cosas claves, digamos, para que la música de un país se conozca bien es la conservación de la memoria histórica. Para eso hay que trabajarlo. O sea, las instituciones en Venezuela no se han ocupado de eso. Han sido individualidades desligadas, digamos, de un aparato institucional las que han trabajado por esa memoria histórica de diferentes maneras, pero como país, digamos, como Estado, no ha habido un trabajo serio, continuado, que para las generaciones una tras otra eh, tengan a la mano, digamos, qué ha pasado en Venezuela, qué pasó en los 50, en los 60, en los 70, etcétera. Entonces, claro, es como una atomización de la información, de los datos. eh, es complicado y sigue Yo sé, siendo complicado. Yo creo que sí han habido esfuerzos, porque quizás, exacto, yo no quiero como decir como que no sé, nadie hace nada sino el marchante, porque evidentemente hay esfuerzos desde, ¿sabes? Juan Carlos Ballesta, Claro, Gregorio somos, Pelo, Elija Llueva. individualidades. En realidad es como un esfuerzo casi filantrópico, como dices tú, ¿no? Sí, sí, Y bueno, y también, por supuesto, bueno, y digamos como empresas privadas un poco más grandes como la Fundación Bigot, ¿no? O empresas sí, Polar también, que en han hecho una un esfuerzo parte, pues. importante.
Y en la parte pública también creo que han habido esfuerzos que creo que la palabra clave y en lo que fallamos como país, y esto es por supuesto una crítica constructiva, es la consistencia, Sí, como tú bien dices, porque sí han habido esfuerzos, pero se quedan como ahí. No ha habido un trabajo, digamos, continuado en el ujú, tiempo y ha sido muy esporádico. Ese creo que ha sido el mayor problema, porque no sí, hay una institución por ahora, ¿no? Dedicada a, o por decirte un ejemplo, yo digo una referencia que sería bueno mirar, es la Fonoteca de México. ujú, ujú, Trabajo que ha sido continuado en el tiempo, pero es porque es una institución solo dedicada a eso, claro, a eso claro, y a la conservación no solo de la memoria musical, sino de la memoria sonora en general, ujú, ujú, y de la radio y de bueno, del arte, del arte del sonido, etcétera. Eh, y creo que sí, que han habido esfuerzos, pero esa es la clave. Creo que ha faltado consistencia, pero sea ese el escenario o sea que en otros países se haga un trabajo y que en otros no, bueno, entonces eso creo que es la excusa perfecta para también para nosotros meter la mano ahí y decir, claro, bueno, si no obviamente. se hace, nosotros lo hacemos. No, digamos que no hay de otra, pues. Y Sí. también sabroso porque si no fuese así, nosotros quizás no tuviésemos la oportunidad Sí, de no, estar. bueno, también está al lado contrario, si estuviese todo hecho, entonces, bueno, no, no hay terreno para arar, ¿no? Exacto, y sí, y cuando se hace también desde el amor, nunca va a ser lo mismo, inclusive en Latinoamérica o en otros países, nunca va a ser lo mismo eh, una institución, una biblioteca, Sí. o una Sí, institución dedicada pero a eso, a una persona que le tiene amor a eso. y yo voy más lejos y me refiero también al hecho de que, por ejemplo, si ponemos como ejemplo a Gran Bretaña, que tiene una industria musical brutal, de repente tú te encuentras con que la grabación que hizo tal o cual grupo en el año tal, en el programa de la BBC, eso está ahí conservado. ¿Y qué significa eso? Que bueno, la memoria se ha conservado. En Venezuela, te lo digo porque yo también lo viví, en Venezuela la gran mayoría de los grupos que grababa, de los grupos y de los artistas que grababa, vamos a decir, de los 90 hacia atrás, cuando no existía lo digital, generalmente nunca conservó las cintas multitracks y Oye, muchas veces las propias sellos discográficos tampoco, porque reutilizaban las cintas para grabar otras cosas. Entonces, después de que hacían la mezcla final, entonces, bueno, se conservaba la cinta final, con la mezcla final, pero los multitracks no existen, con lo cual es muy difícil rematrizar, volver a masterizar de nuevo, volver a las fuentes. Eso en Venezuela es muy, muy dificultoso. Entonces, a veces se hacen trabajos, digamos, artesanales a partir de vinilos en buenas condiciones, que porque no existen las cintas originales. Entonces, a sí, eso me refiero un poco en el contexto general, que no ha habido una política ni una intención, ni de parte de las instituciones, ni de parte tampoco de las empresas privadas, sellos discográficos, de conservar todo ese legado, ¿no? pues también creo que ha habido también muchísimo desconocimiento y es Totalmente. algo Falta de que, visión de largo plazo. total, total. Entonces, claro, puede ser que consigas en un depósito un montón de vinilos nuevos sin abrir, pero si dices, bueno, mira, pero ¿y las cintas? No, no, las cintas no existen, esas se regrabaron, se perdieron o se conservaron mal y le salió hongos, qué sé Exacto. yo, tantas Eso creo cosas. que pasó también mucho. Nosotros mismos hemos encontrado, si te soy sincero, hemos encontrado cintas eh, en muy mal estado, en su mayoría, bueno, de canciones también populares o
decirte un ejemplo, de María Teresa Chacín, por decirte un Sí. ejemplo, bueno, que lamentablemente no está en el mejor de los estados. Y imagínate que una tienda pueda, sí, es como contradictorio, ¿no? Debería, pero ya bueno, digamos que eso pasó y es como una lección también para el futuro Sí. de la No, gente que y está en el haciendo. campo, en el ámbito audiovisual, ha pasado lo No. mismo. Tú ves los archivos de televisión española que todo el tiempo están emitiendo programas recopilando lo que pasó en los 60, etcétera, etcétera. Y en Venezuela, los canales de televisión escasamente tienen algún material de archivo. O Sí, sea, y es fácil saberlo cuando tú buscas en YouTube cualquier cosa que tenga que ver con exactamente, material, son individualidades las que lo suben, ¿no? Son muy pocos correcto. los archivos, podríamos nombrar el que se me viene a la mente ahorita es el de Bolívar Films, que se ha Ujú, dedicado un exacto, poco a eso, sí. pero a nivel audiovisual creo que es muchísimo, muchísimo más grave la situación en ese Gravísimo, aspecto. gravísimo. Pero bueno, como te digo, creo que es una lección también para las generaciones futuras, las generaciones actuales, Ujú, de que conozcamos y sepamos que el registro es importantísimo. Y el registro no solo como registro, porque una cosa es grabar una cosa desde tu celular, pero también es la clasificación de lo que se claro, registra claro. y la conservación de lo que se registra. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando con el tema de la memoria. Y yo le comentaba a un amigo hace poco que nosotros sabemos que Sudamérica, por decirte un ejemplo, tiene la reserva natural más grande del planeta, pero no nos hemos dado cuenta todavía y sin ánimos de sonar chauvinista, que nosotros también tenemos la reserva cultural más grande del planeta. Y creo que es importante tratar con la seriedad que se merece ese Ujú, asunto, ¿no? ujú. A nivel de memoria, si hablamos de memoria, Sí, ¿no? Y por eso es también el proyecto del Marchante, porque es un respeto también, digamos, una alabanza a todo bueno, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo a nivel de creación cultural, en este mira, caso enfocados en la música. Yosmar, cuéntame, ¿de dónde sale el nombre del marchante? ¿Tiene que ver con aquellos vendedores ambulantes que llegaron a Venezuela, los sirios, los libaneses, que iban de casa en casa con una maletica? Sí, también tiene que ver con eso, pero inclusive el concepto original viene creo que de la época medieval, bueno, de los mercaderes Ujú, que digamos que comerciaban con pinturas, sobre todo, con obras de arte. Y ese término, por supuesto, fue evolucionando y sí. es casi seguro que tocó que tocó también a estas personas que venían a Latinoamérica, ¿no? Pero son sobre todo las personas, los marchantes eran personas que se dedicaban a comerciar arte, ¿no? A comprar una obra de arte y a Ujú, vender. ujú, ujú. Bueno, mira, a mí de verdad que primero, obviamente, este interés que despierta el marchante, creo que es algo que a mí en lo particular me gusta muchísimo porque es algo que a mí me gustaría también hacer. Hago otras cosas, pero eso me encantaría tener haber tenido esa posibilidad de hacer esa colección, así sea para la venta, pero es que eso amerita, requiere de mucha dedicación, atención, búsqueda, estudio. eh, y yo particularmente creo que El Marchante es uno de esos proyectos que hacían falta, eh, no solo en Venezuela, en Latinoamérica, y que afortunadamente ha podido seguir adelante. Ahora desde Los Ángeles, pero da igual, desde donde sea, realmente da igual. O sea, lo que importa es el fondo de este proyecto. Entonces, bueno, Osmar, a ti y a Manuel, yo los felicito. Y bueno, aquí mismo en esta entrevista consiguen los links para que escarben ahí, investiguen y se den banquete con ese catálogo de joyas perdidas
de la gran selva latinoamericana, ¿no? Selva musical, ¿no? Qué bonitas palabras y la verdad es que nada, te agradecemos un montón por el espacio, como te digo, nuestra admiración no solo desde ahorita, sino desde hace muchos años y desde cuando de hecho estábamos en el liceo todavía. Ah, Eh, imagínate. entonces, oye, nosotros hemos crecido con eso y por supuesto la influencia es obvia y sí, vamos para adelante. Este año vamos a seguir publicando cosas. Eh, es un trabajo, bueno, como yo digo en los pequeños videos que hago en Instagram de Ujú. investigación, de recopilación eh, y de difusión de música hecha en Latinoamérica. Y bueno, eso, como ya te había comentado, este año vamos a estar un poco más concentrados en Venezuela con este seriado del rock y de la salsa en Buenísimo. Venezuela, pero también vamos a estar tocando algunos músicos muy importantes para nuestro país y para Latinoamérica en general. Empezamos con Simón Díaz, que lo hicimos el año pasado, pero ahorita queremos tocar personajes como Aldemaro Romero, Oscar de León, Ali Primera, que son personajes bueno, que Emblemático. emblemáticos que editaron en otros países, o sea, que no solo Ujú, fueron en ujú. Venezuela, Sí, sino que Aldemaro editaron, tiene discos en Italia, en Estados Unidos, sí, varios entonces países. y sí, los tres de hecho han sido editados casi que en los 5 continentes, con excepción creo que de Oceanía y de Asia, pero creo que en África también hay algunos discos por ahí, en Europa, bueno, en el hemisferio americano. Entonces sí, vamos a este año estar Qué haciendo bueno. cosas bien interesantes y nada, en Qué verdad bueno. agradecido por la Nosotros invitación. vamos digamos, a redimensionar un trabajo que hicimos para la dosis en formato impreso sobre los discos imprescindibles del rock venezolano. Lo vamos a ampliar un poco, dado que Internet permite, digamos, no existe la limitación del papel y del diseño, y eso ahora en 2022 lo vamos a publicar. Así que, bueno, vamos a estar quizás un poco sintonizados en ese ámbito. Claro que sí, claro que Bueno, sí. Osmar, pues encantado y bueno, hasta seguimos en contacto. Claro que sí, seguimos hablando, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazote. Un abrazo.